Hola, bienvenido a tu canal La Fe es para Todos. En el estudio de hoy estaremos viendo unas conexiones entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento acerca de la persona de Jesucristo. Algunas personas me han preguntado: oye Javier, ¿pero tú qué crees acerca de esto o acerca de alguna otra pregunta? Mi respuesta es: mira, todo lo que tu Biblia dice, yo lo creo. Todo lo que en las Biblias, la palabra de Dios dice, es para creerse, pero no solamente para creerse, sino para aplicarse en nuestras vidas. Y en esta ocasión estaremos viendo sobre la conexión del Antiguo y Nuevo Testamento, profecías que se escribieron acerca de Jesús, que cumple perfectamente con la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte. Esperamos ver todo esto, algunos de estos detalles, como una película la más emocionante que te hayas imaginado. Empezamos. Nuestra primera lectura la tendremos en el libro de los Hechos, en el capítulo 13 de los versículos 26 al 30. Y dice la palabra del Señor: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué iniciar en el capítulo 13 del libro de los Hechos? Bueno, porque hay similitudes, hay muchas similitudes. Una de las situaciones que se está viviendo hoy en día es que muchas personas leen la Biblia, muchas personas están tratando de buscar a Dios, tratando de buscar la paz de Dios, y leen la palabra del Señor, pero no encuentran a Jesús. Dice aquí la palabra del Señor. Bueno, para empezar, ¿para quién es la palabra de Dios? Dice el versículo 26, dice: varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, dice: los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y esta palabra es enviada para ti. Esta palabra de esta salvación es enviada para mí. Pero ahí hay un detallito, ese detalle bien fuerte. En el versículo 27 dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Dice: no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. El pueblo judío en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, hace ya casi 2000 años, estaban leyendo, de hecho, en la sinagoga, en los sábados, ellos leían la palabra de Dios, pero no conocían ni a Jesús ni las palabras de los profetas que leían cada día de reposo. ¿Qué significa? Que estaban leyendo, pero no estaban comprendiendo la palabra del Señor. Muchas personas dicen: pues yo leo la Biblia, pero pues a mí no me sirve de nada. Cuando leemos la Biblia, tenemos que estar conscientes de que la Biblia es la palabra de Dios hacia nosotros. Aquí dice desde el versículo 26, dice: a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Tienes que estar consciente que las palabras de esta salvación, las palabras de Jesús es nuestra salvación y es para todos. Y dice: los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas. En esta oportunidad vamos a hacer varias lecturas, y estas lecturas nos van a llevar a un poquito de conocimiento. No es algo exhaustivo, pero sí es algo que nos va a llevar a un poquito de conocimiento de Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Varios cientos de años antes de que el Señor Jesucristo naciera, viviera con nosotros y muriera por nosotros, se escribió de él, y hay muchos detalles para que podamos reconocer en la persona de Jesús a Dios con nosotros. Dice la palabra del Señor: y sin hallar causa, el versículo 28, y sin hallar causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. La predicación de los apóstoles, la predicación en este caso del apóstol Pablo, en este caso es: miren, todo lo que se había escrito de Jesús lo cumplió la gente. ¿Cómo cumplió la gente todo lo que se había escrito de Jesús? Crucificándolo precisamente.
Versículo 30 dice, mas Dios le levantó de los muertos. Esta es nuestra esperanza. ¿Para quién es este mensaje? Este mensaje es para nosotros. Este mensaje es para ti. Este mensaje es para tu amigo, para tu amiga. Y muy seguido yo repito esta frase. Es muy posible que tú tengas a alguien que está a punto de irse a un precipicio, pero necesita que tú le estires la mano para salvar a esta persona. Es por eso que son estos videos. Es por eso que es este mensaje de Jesucristo. Este mensaje no es de Javier González, es de Jesucristo, el mensaje de Dios para ti directamente de la palabra del Señor. Vamos a ver en nuestras Biblias, en el libro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, dice la palabra del Señor, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este pasaje lo podemos ver, depende de la Biblia que tú tengas. Yo aquí tengo varias versiones. Tengo una versión de 1964, la versión de Torres Amat. Torres Amat es de José Miguel Petisco de la Compañía de Jesús. Y viene este mismos pasajes en el versículo 6 y 7. En la Biblia Dios habla hoy, de la Sociedad Bíblica. Está en el versículo 6 y 7 igual. En la Biblia Latinoamérica, la Biblia de Latinoamérica, está en los versículos 5 y 6 por motivos de traducción. Pero el mensaje y el contenido es exactamente el mismo. Cuando hablamos cientos de años antes, habla Dios a través del profeta, que dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y después dice sobre su hombro, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La Biblia está hablando acerca de Jesús. Esto es una profecía acerca de Jesús. ¿Quién iba a ser Jesús? Era Dios con nosotros, ¿verdad? Y precisamente la palabra de Dios dice, también en Isaías, vamos a ver la segunda cita, Isaías capítulo 7, versículo 14, dice aquí la palabra del Señor, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? Muchas personas dicen, ¿crees en la Virgen? Pues claro, está escrito sobre la Virgen. Hay una profecía y hay un cumplimiento de la profecía. Dice, cuando habla la palabra del Señor, porque un niño nos es nacido, estamos hablando de Jesucristo. Estamos hablando de alguien que iba a nacer a través, después ya lo sabemos, nos damos cuenta en el Evangelio de Mateo, donde habla precisamente del cumplimiento de esta profecía. Esto es muy muy importante que lo veamos. Busca en tu Biblia ahí, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 23. Y dice la palabra del Señor, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, dice ahí, significa Dios con nosotros. Aquí viene el cumplimiento de esta profecía muy muy importante, que María se había casado con José, pero dice aquí el versículo 18, antes que se juntasen, antes que ellos tuvieran un contacto físico,
dice aquí, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Dice que José la quiso dejar, pero que el versículo 20 dice, pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José era hijo de David, ¿por qué? Porque era descendiente de David. En Isaías capítulo 9, acabamos de leer hace un momento, que el reino de Jesús es, a Jesús le iban a decir hijo de David, ¿verdad? Y dice que iba a ser sobre el trono de David. Jesús es descendiente directo de David. De hecho, ahí el capítulo 1, desde los primeros versículos, habla de la descendencia completa. Precisamente, ¿qué está haciendo el apóstol Mateo? Está comprobando que Jesús es el Cristo, que en Jesús se cumple el requisito de que es un hijo de David, ¿verdad? No solamente desde Abraham, sino de David. Es un descendiente directo de David, y en él se está cumpliendo esta profecía, se está cumpliendo lo que dijo el profeta precisamente Isaías, y dice que Jesús iba a nacer por medio del Espíritu Santo. Entonces aquí viene, este es uno de los detalles muy, muy importantes. La profecía se cumple, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento tiene conexión directa con el Nuevo Testamento. ¿En qué? En que todo se cumple. Pero pasa lo mismo. Yo te invito a que sigamos leyendo un poquito más la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todas las experiencias que tuvo el pueblo de Israel como pueblo de Dios, como hijo de Dios, cuando ellos desobedecían a la palabra del Señor, les iba mal. Ellos se quedaban solos, se veían solos, las cosas no salían bien. Y mucha gente ahorita no salen bien las cosas, está desesperada. Ahorita estamos viviendo unos momentos difíciles, pero no sabe que es una consecuencia de no conocer a Dios, de abandonar a Dios. Es más fácil deshacer una familia, deshacer una amistad, deshacer un noviazgo, deshacer un trabajo, salirse, dejar cosas, que construir. En el próximo estudio vamos a estar viendo este tema. ¿Qué es lo que cuesta no conocer a Dios? Todo lo que cuesta, todo lo que la vida es sin Dios. muchas veces leemos la Biblia y mucha gente dice, mira qué bonito dice, mira qué bonito salmo, qué bonito evangelio, qué bonito dice, pero en realidad lo que estamos viendo es palabra cumplida. Es promesas sinceras, promesas que tienen poder. Pero ¿para qué te sirve? En realidad es la palabra del Señor. Te sirve a ti y me sirve a mí. La palabra del Señor es tomar experiencias para no hacer lo mismo, para no abandonar, para no quedarnos en el camino, para seguir. Es para cruzar una tierra prometida. La palabra del Señor desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es para nosotros. La palabra del Señor se cumple. Fíjate, vamos a ver esta parte. La primera cita que tenemos aquí es en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El libro de Zacarías se escribió aproximadamente 520 años antes del nacimiento de Jesucristo. Decía que Jesús, que el Mesías, iba a llegar a la ciudad de Jerusalén montado en un burrito. Pero esto se dijo más de 500 años antes de que naciera Jesucristo. Y también hay una profecía, hay un salmo profético, Salmo 118. Fíjate, el Salmo 118, el versículo 26 dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Era una profecía, dice, cuando venga el Mesías, todo el pueblo de Israel va a decir, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Estamos hablando de cientos de años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Y en la única persona que se ha cumplido estas citas proféticas ha sido el Señor Jesucristo. El cumplimiento de este salmo profético lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 13, donde dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Cumpliendo así con toda esa actitud lo que decía el apóstol Pablo allá en el libro de los Hechos capítulo 13.
Y una semana después, unos días después, vemos aquí una profecía del Salmo 22, versículos del 16 al 18, donde dice: porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Todo esto se cumplió en una cruz, en la persona del Señor Jesucristo. Todo esto es para que nosotros sepamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que el precio por nuestros pecados fue pagado en la persona de Jesús. Otra de las muchas pruebas que se cumplen en Jesús, otra de las muchas profecías que se cumplen en la persona de Jesús específicamente, es esta que vemos en la cruz, ya en el final, en los últimos momentos de Jesús de vida. Está en el Salmo 69, del versículo 19 al 21, dice: tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cientos de años antes de Jesucristo se escribió el Salmo 69. Pero dice en el Evangelio de Juan, encontramos la misma escena en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 28 y 29, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Hay mucha escritura que en el Señor Jesucristo se cumple. Pero ¿por qué? ¿Por qué tanta adversidad? ¿Por qué tanto sufrimiento? Vamos a ver en nuestra siguiente lectura. Y dice la palabra del Señor ahí en el libro del profeta Isaías, también cientos de años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Dice Isaías 53, de los versículos del 3 al 9, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni engaño en su boca. Vamos a poner un poco atención a esta lectura del profeta Isaías. Dice la palabra del Señor, dice el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué significa no lo estimamos? Despreciado, claro que lo entendemos. Desechado también entendemos esas palabras. Despreciado, ¿verdad? Ya, puesto que murió en una cruz, fue despreciado. Experimentado en quebranto, claro, que entendemos que fue quebrantado. Lo dice como que escondimos el rostro de él. ¿Qué significa? Fue menospreciado. Y dice, no lo estimamos, no tuvimos en cuenta, no se tiene en cuenta la persona de Jesucristo, la obra de Jesús. Se sabe, pero no tenemos en cuenta. Muchas veces leemos la Biblia y decimos: mira cómo dice, qué tremendo es esto. Sí, pero está hablando para nosotros.
Y el versículo 4 me gusta porque dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades. ¿Para qué sufrió? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tenemos que estimar? Lo que tenemos que estimar es darle el valor a Jesús, es reconocer que Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué significa? Que Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Dice el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, por lo rebelde que nosotros hemos sido, por lo rebelde que nosotros somos, molido por nuestros pecados. Y mira, hermano, es tus pecados, son los míos. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Pues sobre él es el castigo para que nosotros tengamos paz. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él es sanidad, Él es la sanidad que nosotros necesitamos, Él es toda nuestra sanidad. Dice aquí el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Sí, todo el mundo vive su vida, todo el mundo hace todas las cosas. Dice aquí, más Jehová, más Dios, Yahvé, dice más el Señor, cargó en él el pecado de todos nosotros. Él es el que llevó nuestros pecados en la cruz. Dice aquí, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Jesús no tuvo hijos tampoco. Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión del pueblo de Dios, dice la palabra del Señor, dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Pues sí, con los impíos ahí en una cruz, ¿verdad? Con la gente pecadora, con la gente mala. Y luego un hombre rico, aquel hombre de Arimatea, pidió el cuerpo y lo enterró en un lugar para ricos, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Yo te quiero invitar para que estimemos la muerte de Jesús, para que demos vida, para que esa muerte no sea en vano. Tú no tienes que pensar en suicidio, no tienes que pensar en olvidarte, no tienes que pensar en dejar las cosas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere restituirte, quiere sanarte, el Señor quiere quitarte tus dolores, el Señor nos está perdonando nuestras rebeliones, solamente necesitamos acercarnos a Él. ¿Por qué tanta lectura bíblica? ¿Por qué tanta lectura? Para que sepamos a qué vino Jesús, a qué viene, a qué está Jesús aquí. Todo el mundo sabe que después del tercer día Jesús resucitó. Después del tercer día de su muerte, Él resucitó. Es muy importante, muy importante que nos informemos, que conozcamos la palabra del Señor. Muchas personas pueden decir, ¿yo qué culpa tengo? Bueno, hay muchas culpas, pero no te preocupes, la culpa ya fue cargada en el Señor Jesucristo, en la cuenta de Jesús. Puedes decir, yo tengo muchos problemas, sí, pero esos problemas también fueron cargados en la cruz de Cristo. Puedes decir, yo ofendido, sí, pero el Señor vino a morir para perdonar nuestras ofensas, para perdonar nuestras mentiras, para perdonar nuestros engaños, para perdonar cualquier cosa que tú tengas, para que tú vivas. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero precisamente la palabra de Dios, en toda la Biblia podemos encontrar que Jesús vino por ti y por mí. Y la paz por la que Jesús murió es por ti y por mí. Dios te bendiga.